Les abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos, a todas las hermanas de la congregación especialmente. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, aquí en Isidro Casanova. Estoy con mi amada esposa para poder participar con ustedes la lectura del libro de Apocalipsis que estamos estudiando. Vamos a hacer una oración, y después vamos a comenzar con el libro. Saludo a mi hermana Celina, Jacinto, Gustavo, Rodolfo. También saludo al hermano Repetura, al pastor Cabral, Florian y tantos otros pastores, a los amigos de toda la vida. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno, hermanos. Bueno, hermanos amados, el Señor bendiga grandemente a todos nosotros para que en esta hora podamos nosotros dar a conocer la palabra, que el Señor nos ha dado a entender y bueno, que ustedes también la puedan entender. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora juntamente con mi amada esposa, Señor, para poder hacer este programa, Señor amado. Señor, queremos dar a conocer, Señor, este libro de Apocalipsis. No lo podemos hacer sin tu ayuda, sin la ayuda del Espíritu Santo. Señor, queremos que este libro sea de gran bendición para los hermanos y para las hermanas que nos escuchan. Oh Señor, ayúdanos, Señor, dependemos exclusivamente de ti, Señor, para poder expresar la palabra correctamente, Señor. Ayúdanos, Padre, dale entendimiento a todos los hermanos para que ellos puedan gozarse juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero notificarles que el programa va a salir 2 veces por día. Vamos a estar a la mañana, a las 10 de la mañana, y a la tarde, a las 8 de la tarde o de la noche, porque el libro de Apocalipsis es muy extenso y quiero aprovechar esta cuarentena para a ver si lo puedo dar todo, hermanos. Así que vamos a hacerlo 2 veces por día. Ya saben, el de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Bueno, gloria al nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. Vamos a cantar el número 88 de nuestro himnario. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, ir modelando por él mi carácter. Ya llegó mi esposa. ¿Qué número es? El 88, amor. Dale, estoy esperando, amor. ¿No lo tenés en el himnario? Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, ir modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía
cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Ando con él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey con gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Vamos a dar gracias al Señor, hermano, porque este himno es un himno que cantábamos cuando recién comenzábamos, ¿no? Y se nos hablaba de seguir a Cristo. Y entonces pudimos saber, pudimos entender que Cristo dejó una huella, ¿no? Una huella que nosotros tenemos que seguir. ¿No? Caminamos en sus pasos ahora, ¿no? En donde Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Seguir las pisadas del Señor amado, que es la vocación que nosotros tenemos, y con la ayuda del Señor lo vamos a alcanzar. Vamos a hablar un poco más profundamente sobre el Día del Señor, ¿no? Lo vamos a tratar de explicar un poco más claramente, porque me dicen algunos que no está bien claro sobre el tema. Entonces, que es un tema muy, pero muy importante entender el Día del Señor, ¿no? Bueno, sabemos que aquel día comienza cuando Jesús tome su trono en el aire, como podíamos leer, por ejemplo, ahí en el capítulo 12:10 de Apocalipsis, ¿no? Jesús va a tomar su trono en el aire, y cuando Él tome su trono en el aire, entonces ahí comienza el Día del Señor. Vamos a ver otros pasajes que refieren a este hecho. Capítulo 12:10, amor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Claro, ahí vendríamos a decir que vemos, ¿no?, que el día del Señor vendrá, ¿no?, y ese día llegará. Ahora, primeramente el Señor debe tener el control en los cielos. Primeramente tiene que tener el control de los cielos para que después, desde ahí, desde el cielo, Él pueda gobernar sobre la tierra.
¿no? Porque hoy los cielos no están libres de la maldad. No sabemos nosotros por lo que dice ahí en el libro de Efesios capítulo 6, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 22, más o menos por ahí, dice que el Señor nos puso sobre todo principal y potestad que vagan en las regiones celestes. Entonces, según la palabra de Dios y según nuestra fe, nosotros creemos que los cielos van a ser limpiados. Van a ser limpiados. Primeramente tiene que gobernar los cielos, para que después pueda ejercer dominio sobre la tierra. Ahora, en aquel tiempo, cuando Juan fue al futuro en espíritu, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo llevó al futuro en el espíritu, él vio un trono que estaba siendo puesto. Ahí en el capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 2. ¿No? Eso podíamos ver nosotros, porque eso también tiene que ver con los eventos que van a ocurrir en aquel día, en el día del Señor. El día del Señor es muy importante. Para nosotros la iglesia es muy importante que nosotros entendamos que hay un día señalado por Dios, que el Señor Jesucristo va a venir a llevar a su esposa. 4:2. 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Vio? Y ese uno sentado era nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí estaba uno sentado. Él vio que estaba siendo puesto un trono allí, ¿no? Eso forma parte de los 7 años, ¿no? que va a durar el día del Señor. Entonces, nosotros podemos ver ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Ahora, como decimos, el día del Señor comienza cuando Jesús toma el trono en el aire, y él va a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y este día del Señor, ¿no? Primeramente tiene que comenzar en los cielos, ¿no? Para que después pueda ejercerse el reino sobre la tierra. Porque todo lo que pasa en la tierra, en aquel tiempo, en aquel día, eso va a venir del cielo. Esa orden va a venir del cielo. No va a venir de la tierra. No va a ser un gobierno terrenal, sino que va a ser un gobierno celestial, es decir, el cielo sobre la tierra, ¿no? Alabado sea el Señor. Y eso es maravilloso, poder entender eso. Entonces, el comienzo del día del Señor está mencionado en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16, amor. Porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vio? Qué maravilloso. Porque el mismo Señor. Gracias. ¿Cuál es el mismo Señor? El que ascendió. El que ascendió va a volver. Va a descender, ¿no? Y porque el mismo Señor con aclamación, ¿no? Esta palabra aclamación la podíamos relacionar con Juan 11, 25 y 26. Juan 11, 25 y 26, porque es una aclamación. Cuando el Señor venga va a ser una aclamación con voz de arcángel y como trompeta de Dios. No va a ser una aclamación tan fuerte, pero solamente lo van a oír aquello a la cual está destinada a esa aclamación. ¿Y quiénes están destinados a esa aclamación, a oír esa aclamación? Bueno, dice ahí la palabra del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿cuál es la aclamación? Fíjese en el capítulo de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, amor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
¿Vio? Él es la resurrección y la vida. No, Él es la resurrección. Tiene ese poder de resucitar los muertos, ¿no? De resucitar a aquellos que están esperando la resurrección. No, pero eso lo tiene que hacer con una aclamación. Ahora, el versículo 42 o 46 me parece más, del mismo capítulo de Juan. 43. Ajá. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Vio? ¿Y cuál será la aclamación para que aquellos muertos en Cristo se levanten? Bueno, yo he buscado, pero no he podido encontrar qué palabra dirá el Señor para que los muertos en Cristo resuciten primero. Porque Él vendrá con aclamación y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No? Todos aquellos vencedores, desde que la iglesia ha sido constituida, todos aquellos que vencieron en cada época, en cada tiempo y en cada lugar, van a ser resucitados como la esposa de Cristo, ¿no? Entonces dice que el Señor, Él mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjese, descenderá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No hay un versículo que no me acuerdo dónde queda, que dice que hay un grito, ¿no? Cuando Pablo escribe a la iglesia, dice: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Y esos son los que están vivos. Los que están vivos, los vencedores vivos, van a decir, cuando sean arrebatados, van a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Primera de Corintios 15, 55. Lo leemos, ¿no? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice. Digo, porque acá hay dos grupos ahí. Están, que es un solo grupo, pero hay dos, están los vencedores que están muertos, y ellos van a decir: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no los va a detener a ellos, porque nuestro fin no es el sepulcro, sino que nuestro fin es esperar aquella aclamación del Señor, que vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, ¿no? Y Él va a exclamar, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos nosotros vivos, dice: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Un poquito más, seguir leyendo ahí. Ahí en Primera de Corintios. Sí. En el 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces nosotros vemos ahí, ¿no? Ese grito de triunfo sobre la muerte, ¿no? Y sobre la sepultura. Ese clamor lo van a tener solamente los vencedores, aquellos que se han arrebatado en la primera fila, como vamos a ver después. Ellos van a tener ese grito en su corazón, en su espíritu, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar luego? Y entonces dice: con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Veo que muchos hermanos no creen en el arrebato, pero acá está la palabra arrebatado, es decir, sacados de este mundo. Seremos sacados en un segundo, en una milésima de segundo, ¿no? El Señor dará la orden y nosotros seremos arrebatados. Nuestro cuerpo será transformado. En un abrir
en una milésima de segundo. No, ya no estaremos más en este mundo, sino que nos encontraremos con los hermanos que ya han partido antes que nosotros como vencedores. Nos encontraremos en el aire y entonces nos iremos con el Señor, ¿no? Entonces la palabra arrebatados está aquí. Aquellos que buscan, ¿no? Y que niegan el arrebatamiento de la iglesia, que niegan el arrebatamiento de la primera fila, que niegan el arrebatamiento. Acá le estamos demostrando bíblicamente que el arrebatamiento es algo real, es algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, y seremos arrebatados en las nubes o con las nubes, que vendría a ser lo que resucitaron antes que nosotros seamos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese qué maravilloso esta esperanza. Todo esto va a ocurrir en el día del Señor, ¿no? Antes de que empiece los 7 años de tribulación, ¿no? Sobre la tierra, porque este es un acontecimiento previo a eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora, el Señor va a retornar de los cielos, el Señor va a retornar al cielo con los santos. Él se va, no viene para acá, para la tierra. El Señor de ahí, cuando los muertos en Cristo resuciten, y aquellos que son transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de tiempo, ¿no? Él se lleva a ese grupo. No es que desciende con ese grupo acá a la tierra, sino que se lo lleva a la boda del Cordero. Se lo lleva allá a pasar, a presentar a la esposa al Padre, ¿no? Ellos van a ver la coronación del Señor, lo van a ver, ¿no? Cuando el Señor sea coronado. Y ellos también van a recibir coronas en su cabeza para reinar juntamente con Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no es que el Señor viene. Acá este versículo de Tesalonicenses 4:16 nos está refiriendo a que el Señor viene a establecer su reino, sino que viene a buscar a su esposa. ¿No? Eso es lo que se está refiriendo. Entonces después se vuelve nuevamente al cielo con nosotros, porque nosotros somos los santos de su poder. Fíjese, los santos de su poder somos nosotros, porque con nosotros, ¿no? Él destruirá a Satanás, ¿no? Él destruirá a la muerte, que es el último enemigo para vencer, ¿no? Y ocupará su propio trono. Es decir, que Él vuelve con los santos para ocupar su propio trono, que eso nosotros lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2 del libro Apocalipsis, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto abarca el día del Señor? El día del Señor abarca el reino milenial completo de Jesucristo. Porque el reino milenial de 1000 años también está llamado el día del Señor. El reino milenial, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que ver cuándo va a acontecer esto. Lo que a nosotros nos llena de gozo y de alegría es saber que el día del Señor viene, ¿no? Y que en ese día nosotros nos vamos con el Señor. ¿Quiénes nosotros? Aquellos que se han preparado, aquellos que se han vestido de esposa. Si nosotros morimos hoy y el Señor no viene, nosotros vamos a descansar con los vencedores totales, ¿no? Con aquellos que fueron vencedores totales, con aquellos que se vistieron de esposa, con aquellos fieles, ¿no? Cristianos fieles, que no adulteraron, que no fornicaron, que fueron fieles a la palabra de Dios. Entonces vamos a descansar con ellos, y con ellos nos vamos a levantar, vamos a resucitar con ellos. Pero si por ahí el Señor viene mañana, pasado, entonces nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el Señor. Entonces, y también el día del Señor dura todo el reino milenial. El reino de 1000 años va a durar el día del Señor. Aquel tiempo se denomina el día del Señor. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1:8 más. Capítulo 1:8. Encontrarse con su amado Señor, con su Redentor, pero sobre todo con su esposo. Esté preparándose, hermano.
1:8. 1:8 de Primera de Corintios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos confirma, nos va confirmando, ¿no? en nuestro andar, en nuestro sentir, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, nos va confirmando el Señor, para que seamos irreprensibles. Quiere decir que hay una posibilidad de ser reprensible, ¿no? Como el Señor le reprendió a aquel que tenía un talento, le reprendió y le dijo, ¿por qué no lo multiplicaste? Y entonces se le fue quitado lo que tenía y se le fue dado a aquel que tenía más, ¿no? Entonces, que nosotros no seamos, no nos presentemos de Él, que nosotros no perdamos el arrebatamiento por una reprensión que el Señor hace en nuestro andar, en nuestra fe, en nuestra vida rendida, ¿no? Y también en Corintios, 2 de Corintios 1:14. 2 de Corintios 1:14. Usted, hermano, también puede tomar la Biblia y ver los versículos. Y también usted, si tiene preguntas para hacer, usted después del programa, usted puede comunicarse con el número que le vamos a dar y entonces usted nos pueda hacer cualquier pregunta. Por Messenger. O por mensaje de Messenger, ¿no? Comuníquese con nosotros, háganos las preguntas que usted considere y bueno, nosotros vamos a tratar de responderlas. 2 de Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Vio? Entonces nosotros vemos que, ¿lo puede leer de nuevo, amor? Sí, 1:14 de 2 de Corintios. Como también, ¿querés que lea el 13? No, el 14. ¿No? Bueno, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y cada pastor puede decir lo mismo de su congregación. Amén. ¿No? Ustedes son la gloria, ¿no? Delante del Señor, mi gloria, porque ustedes son el resultado de mi trabajo, ¿no? Del trabajo de haberles llevado a que ustedes puedan prepararse, aunque ustedes se puedan vestir, aunque ustedes sean irreprensibles, entonces ustedes van a ser mi gloria. Es como aquel pastor que muestra no solamente la palabra en su iglesia, sino que muestra una vida real en los santos, en los hermanos. Ellos son la gloria del pastor. Los santos son nuestra gloria, ¿no? Y así como son gloria del Señor también. Entonces si nosotros queremos tener una iglesia gloriosa, entonces la iglesia gloriosa son los santos. Y eso solamente lo puede llevar la palabra, el conocimiento de la palabra. Ahora, los primeros 7 años de aquel tiempo son llamados la tribulación, ¿no? Y esta será de alguna manera impuesta. Esta tribulación va a venir por causa de que Jesucristo, cuando dice pues que las naciones insistirán en continuar en su dominio, porque hemos dicho ayer que el reinado de los gentiles termina cuando empieza el reinado de Cristo. Hemos dicho nosotros eso ayer. El reinado de los gentiles comenzó en el año 606 a.C. cuando reina Nabucodonosor, pero termina cuando Cristo toma su trono. Pero los hombres van a querer seguir reinando sus países, van a querer seguir gobernando ellos la tierra, pero no se le va a ser permitido por Dios. No, Dios no le va a permitir que el hombre siga destruyendo la tierra con sus gobiernos corruptos, mentirosos, engañadores, ¿no? Injustos. Entonces el Señor va a tener que imponerse ahí, se va a tener que imponer el Señor, porque las naciones van a seguir, van a insistir ellos en querer gobernar la tierra, ¿no? Y así es la carne siempre quiere gobernar, ¿no?
La carne del hombre viejo, ¿no? La carne del hombre viejo no quiere que nadie la gobierne. Bueno, pero acá ellos se van a tener que someter, no le va a quedar otra cosa, ¿no? El rechazamiento de Cristo como gobernador de la tierra universal, digamos así, lo señala a aquellos que quieren gobernar la tierra, lo señala como que están usurpando un lugar que no le corresponde, ¿no? Así que Jesús se va a sentir obligado, él va a estar obligado, ¿no? Porque no va a haber otra manera, a pelear por sus derechos para reinar. Jesús va a pelear contra las naciones, que no se sometan. No, él va a estar asistido por el cielo, no se olviden. El cielo va a estar asistiéndolo al Señor Jesús. Aquel rechazamiento de Cristo, ¿no? Va a venir por medio de los judíos. Los judíos no van a aceptar a Cristo como el Mesías. Y bueno, y todo esto va a motivar la tribulación de 7 años, ¿no? La tribulación de 7 años. Ahora vemos que la última parte de aquellos 7 años va a ser llamado el Día del Señor, ¿no? Y esta es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento. Pero primero miremos ahí en Tesalonicense, que ahí lo vamos a leer todo. Tesalonicense en el capítulo 2, segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 2, ¿no? Antes que acontezca todo eso, porque muchos dicen y dan a entender que el día del Señor ya llegó, pero que vino en otro momento que el Señor, que ahora estamos viviendo la etapa de la tribulación o de la gran tribulación, y que estas pestes que vienen y todas estas enfermedades son a causa de eso. Pero lo que dice Pablo, ahí lo vamos a leer, amor, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Ahí va, por ahora quédate ahí nomás. Claro, acá dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Eso es la traducción, ¿no? O que está cerca, que ha llegado el día del Señor. Y el día del Señor no ha llegado todavía. No ha llegado porque los vencedores todavía estamos acá. Hace poco tiempo, ¿no? Hace pocos años se manifestó la iglesia de Laodicea, que es la iglesia mundana, que es la que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Una iglesia que Jesús está a la puerta y llama. Ahora recién se está dando cumplimiento a la iglesia de Laodicea, ¿no? Entonces, muchos dicen que el día del Señor ha llegado, pero dicen, no turbéis, ¿no? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado, o que en el día del Señor está cerca, ¿no? Nadie, dice en el 13, amor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sigo? Seguí, sí, más. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese, clarito, clarito el apóstol Pablo dice que el día del Señor no llegó, ¿no? Y ahí hay mucha evidencia que no llegó, porque Cristo no vino todavía. Primeramente tiene que venir, dice en el 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es? La bestia. La bestia todavía no se manifestó, el hijo de perdición todavía no se manifestó. Entonces, va a venir un juicio sobre los malvados, sobre aquellos que rechazaron a Cristo, ¿no? Sobre aquellos que le crucificaron, ¿no? Pero va a ser un juicio breve, no va a durar mucho tiempo ese juicio. Es un juicio retributivo, ¿no? Dios le va a retribuir a causa de la maldad de ellos, ¿no? Y ese tiempo está llamado el tiempo de la ira de Dios, ¿no? El día de la ira, ahí en Apocalipsis 6:17, vamos a leer. Ahí va a venir Dios, va a derramar su ira sobre los malvados. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Vio? Y también vamos a ver ahí en el 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Vio? Ese es el día de la ira, que eso ya lo vamos a tocar. Cada versículo que estamos citando lo vamos a tocar más adelante. En el 14:10 de Apocalipsis, amor. 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todo eso lo vamos a ir explicando a su debido tiempo. En el capítulo 15:17. 15, no tiene 17. 15:1 al 7. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo vamos a explicar, hermano, cada versículo.
el capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. El día de la ira se acerca. Primeramente viene el arrebatamiento de la esposa, de la iglesia, y después viene el día de la ira de Dios sobre la tierra. Ya no va a ser un coronavirus lo que va a sufrir el mundo, sino juicios peores que este que estamos viviendo nosotros ahora, mucho peores que este, ¿no? Por cuanto el hombre le dio la espalda a Dios. Ahora, el 19:15 del libro de Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lágar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él la regirá con vara de hierro, con vara de hierro firme, ¿no? Sus órdenes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas no van a poder ser violadas por nadie en aquel tiempo, ¿no? Por eso el Señor va a ser un déspota, pero no un déspota en el sentido malvado, sino en el sentido de que va a ser un rey de justicia, un gobernador justo, misericordioso, amoroso con aquellos que le adoran y aquellos que le honran a él, en cuanto a las naciones especialmente, ¿no? Podemos leer ahí Joel capítulo 1:15. Joel capítulo 1:15. Y entonces nosotros vimos que en todos esos versículos habla del día de la ira de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Y miremos lo que dice en el capítulo de Joel, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Alabado sea el Señor. ¿Joel 1:15? Sí. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Sí, en el capítulo 2:21. 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. En el capítulo 1 que leíste, en el versículo siguiente, ¿lo podés seguir leyendo? Leíste vos capítulo 1, versículo 15, 16. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Amén, hasta ahí nomás. Buscá Sofonía 1:14 al 17, ¿no? Porque, ¿qué dice Joel? Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nubes y de sombras, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Eso dice el capítulo 1 de Joel 15, capítulo 2, versículo 11 y versículo 2 y versículo 11. Y entonces en Sofonías, ¿qué dice, amor? 1:14 y versículo 17, no hasta el 17, ¿no? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, el 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Sí, día de ira aquel día de angustia y de apriete, día de alboroto y de asolamiento. Sofonías 1, versículos 14 y 17, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que admirarnos de todas estas cosas. Estas cosas van a ocurrir
dentro de los 7 años o de la última semana de Daniel capítulo 9, 26 y 27, especialmente del 27, del versículo 27. ¿No? Estas cosas van a ocurrir, hermanos, hermanas. ¿No? Por eso yo creo que se viene una cosecha muy grande de almas, ¿no? Para la iglesia. Hay hermanos que Dios le dio la visión de ampliar grandemente los templos, ¿no? Están agrandando los templos y ellos tal vez en su obediencia al Señor lo han hecho, pero se sienten por ahí temerosos de cómo vamos a llenar este lugar. Pero yo les digo a ustedes que se viene la gran cosecha, ¿no? Las iglesias van a crecer, van a aumentar en cantidad de almas, ¿no? Porque el día del Señor viene pronto, pero tiene que venir antes la gran cosecha. Ahora, ¿qué dice en Mateo 24, versículo 22? Porque van a ser días terribles sobre la tierra, juicios terribles. ¿Por qué van a ser terribles? Porque esos son los juicios de Dios. Esto que nosotros estamos sufriendo acá, ahora, no son juicios de Dios. Esto es la consecuencia de que el hombre mismo generó todo lo que está pasando por haberse alejado de Dios. Pero los juicios de Dios van a venir. 22, 24, 22. Sí, amor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Vio? Aquellos días serán acortados. No, todo eso ya lo vamos a ver en su tiempo. Pero va a ser un breve. Ese juicio que va a ser derramado sobre la tierra va a durar 3 años y medio. Nada más. Va a durar 3 años y medio. Y va a haber otros 3 años y medio de tribulación. De tribulación no para Israel, sino para aquellos cristianos que queden en aquel tiempo. Pero dentro de los 3 años y medio toda la iglesia va a ser arrebatada. Eso también lo vamos a ver por la palabra. Bueno, entonces es un breve tiempo. La gran ramera o la iglesia falsa será juzgada en aquellos 7 años, ¿no? En el día del Señor, la gran ramera va a ser juzgada por el Señor. La batalla del Armagedón será peleada en aquel tiempo. En el día del Señor, ¿no? Dentro de los 7 años de la última semana de Daniel, ¿no? Y eso sabemos nosotros que va a ocurrir así. Y Satanás será lanzado en el abismo y las 2 bestias dentro del lago de fuego, ¿no? Satanás va a ser lanzado al infierno, va a ser impedido de salir de allí por 1000 años, ¿no? 10 años va a estar ahí. Y después va a ser suelto por un periodo corto, ¿no? Y ahí va a venir la batalla del Armagedón, y bueno, y después vendrá lo que ha de venir. Y entonces todo el dominio mundial será traído bajo el control de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso. Todo el mundo, imagínense, gobernado por un hombre justo, un hombre lleno de amor, un hombre que en los tiempos pasados dio su vida para que en este tiempo muchos, o sea, nosotros podamos ser salvos, recibir la vida eterna. No, este rey que va a reinar sobre la humanidad entera, este reino nunca se manifestó antes en la tierra. Hubo esporádicas manifestaciones de reyes que manifestaron algo parecido, un bienestar, alcanzaron un bienestar para su pueblo, pero no duró. Después volvió nuevamente la injusticia y la corrupción a manifestarse, ¿no? Y así pasa siempre, ¿no? Nosotros, por eso los hombres terminan adorando a gobierno o a un tipo de pensamiento o de ideología, ¿no? Y se hacen de este y se hacen del otro, por el bienestar que han recibido en aquel tiempo. Pero nosotros, hermanos, nosotros ya tenemos nuestra ideología, ya tenemos nuestro partido político, entre comillas, ¿no? Nosotros ahora somos de Cristo y estamos esperando su venida, su retorno. Estamos esperando que el Señor establezca de una vez por todas y para siempre y eternamente su reino en la tierra.
Estamos esperando, queremos que eso sea una realidad. No, porque esto, si el Señor no viene antes, este coronavirus va a pasar, pero va a venir algo peor más adelante si el Señor no viene. Y después vendrá algo peor. Antes era la crisis porcina que pasó en China, ¿no? Y ahora después fue el ébola, y ahora viene el coronavirus. Y después, si Cristo no viene antes, vendrá otro. Y así vamos a estar en un mundo, y eso por causa de las injusticias de los hombres. Pero ahora nosotros tenemos una esperanza más excelente. Queremos que Jesucristo venga, ¿no? Este que dio su vida por nosotros, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, venga y reine sobre nosotros. Porque el que nos dio mayor beneficio, ¿no? Amén de los gobiernos, porque ningún gobierno nos dio la vida eterna. Ningún gobierno, por más bueno que haya sido, nos dio la salvación. No, ningún gobierno nos pudo liberar del infierno y de la muerte. Pero Jesucristo sí. Jesucristo nos libertó. Él nos dio una vida espiritual en nuestro espíritu, una vida eterna. Ningún gobierno, por más bueno que haya sido, no nos dio eso. Pero Jesucristo sí. Entonces esperamos, ¿no? Al Señor. Esperamos ese día. Aguardamos ese día para nosotros y para todo el mundo. Ahora, el tiempo de la tribulación va a ocupar, digamos, desde la batalla, los primeros años de esos 7 años, ¿no? que se encuentra ahí en el capítulo 4, ¿no? En adelante, y eso va a durar hasta la batalla del Armagedón, ¿no? Hasta el fin del milenio va a durar, fíjese, hasta el fin del milenio va a durar el día del Señor. El segundo punto de vista que nosotros tenemos se encuentra en Apocalipsis 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Vio? Estando el Señor y los vencedores totales allí, alrededor de ese trono, como lo vamos a ver. Tenemos que ver también los anuncios, y también tenemos que ver las ejecuciones que están sobre la tierra, ¿no? Esto ocurre en el capítulo 4 al 9, y del capítulo 12 al capítulo 14 y al capítulo 16. Bueno, gloria al nombre del Señor. Esto lo vamos a pasar un poco por alto porque no es. Entonces, en el versículo, y llevóme el Espíritu a un gran, esto está en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 10, un poco más abajo creo, o en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sí, y me llevó en el Espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, ¿no? Y esto a nosotros nos lleva a ver que cosas que van a permanecer para siempre. La santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, eso no se va a destruir, ni tampoco va a desaparecer. Eso va a permanecer eternamente, ¿no? Eso es eterno. Y eso va a ocurrir en un determinado lugar, en un determinado tiempo. Y entonces vemos nosotros que la interpretación del capítulo 1:10, y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, porque el artículo definido él no se da en el griego, no se encuentra él, sino que se debe leer en espíritu, en el día del Señor, ¿no? Ninguno de los versículos que hablan en la Biblia dicen, se puede interpretar en el Espíritu, sino en espíritu. No dice en el Espíritu, y no simplemente en espíritu. Así dice el original. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a leer el versículo 19 más, que acá vamos a entrar en
en otra descripción. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bueno, las cosas que vio ya la vimos en el capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Es la descripción del Señor Jesús como el juez de la iglesia. Y la segunda cosa que son, se refieren a la edad de la iglesia, porque dice las cosas que has visto y las que son. A esas, las cosas que el Señor le mostró con respecto a la iglesia ahora. ¿Cuál es la condición de la iglesia? Eso lo vamos a ver ahora enseguida, ¿no? Y el versículo 20 explica que las 7 estrellas son los 7 ángeles, es decir, los 7 mensajeros. La palabra ángel o ángeles en este libro de Apocalipsis ocurre 75 veces, ¿no? En el libro, en Reina Valera ocurre 76 veces. Ahora, 5 de ellos solamente son espíritus sin cuerpo, 5 nada más. Y todos los otros son mensajeros humanos, ¿no? Los 12 ángeles que vemos nosotros allí, que figuran las 12 tribus de Israel, en el capítulo 21-12, ahí son seres redimidos, seres redimidos. Ángeles no se refiere a seres que no tienen cuerpo, sino a seres redimidos. Sí, amor. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, esos 12 ángeles eran 12 personas redimidas, fueron salvados y ahora estaban ocupando ese lugar en aquel tiempo y espacio. En el día del Señor ellos ocupan ese lugar. Además, debemos comparar el versículo 17 del capítulo, creo que es el capítulo 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esto teníamos que compararlo con Mateo 24:31, ¿no? Donde ángeles significa mensajeros. 24:31. Sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo al otro. Claro, yo me equivoqué en el versículo que leíste vos de Apocalipsis. De Apocalipsis, sino que es en el capítulo 21, versículo 17 era. De Apocalipsis. De Apocalipsis 21:17, porque habíamos leído 21:12, Sí. donde ahí vemos que los ángeles son hombres redimidos. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Vio? El hombre y el ángel. La medida de hombre es la medida del ángel. Bueno, y ahí también en Mateo 24:31, ahora sí podemos leerlo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos son todos redimidos, son todos hermanos salvados por medio de la cruz, por comprados con la sangre de Cristo, vencedores totales que van a cumplir esa función en aquel tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos. No son ángeles sin cuerpo, sino que son ángeles, seres humanos redimidos. Ahí en Tesalonicenses 1:7, segunda de Tesalonicenses 1:7 también, que ahí vemos que ángeles significan seres humanos redimidos. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Yo con los ángeles de su poder. Y nosotros somos los redimidos de su poder.
¿no? Somos seres humanos que vamos a venir con el Señor, ¿no? Para establecer su reino en el día del Señor aquí sobre la tierra. Y vamos a reinar juntamente con Cristo, como vencedores totales. Recibiremos coronas para reinar con el Señor. Ahora, los 7 candeleros que habla en el versículo 20 son las 7 iglesias. Esos son. Vamos a leerlo ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, acá claramente está dicho que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y toda la cristiandad, no todo lo que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador desde que empezó esta nueva era, desde que empezó esta nueva dispensación, todos los santos de esta edad están representados por las 7 iglesias, ¿no? Y sus ángeles, es decir, sus pastores o líderes, ¿no? Cada pastor representa, ¿no? a cada iglesia, digámoslo así. ¿A qué iglesia pertenece? 7 iglesias. Por eso nosotros vemos a hermanos hablar de una manera y vemos a otros hermanos hablar de otra manera diferente. Eso lo vamos a ver. Ahora, fíjese que ahí se va a juzgar, porque el Señor va a juzgar primeramente la iglesia, ¿no? La bondad y la maldad que haya habido en la cristiandad, ¿no? Y eso nosotros vamos a ver en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no? Y después dice que las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Están vistas en los 19 capítulos restantes, porque eso dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis 4, vamos a decir. 1 en adelante. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Vio? Primero viene el juicio de la iglesia y después empieza el juicio del mundo. El juicio de los gentiles. No, de todo el mundo. Primero ocurren unas cosas y después ocurren otras cosas. Y nosotros tenemos que ver la parte que nos corresponde a nosotros. Pero también en la otra parte tenemos parte, porque nosotros somos los vencedores y nosotros vamos a reinar con Cristo, ¿no? Entonces tenemos parte en todo nosotros. Yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Es decir, después de las cosas que fueron delineadas en los capítulos 2 y capítulo 3, que todavía no lo vimos nosotros, y que vamos a entrar allí, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis no es historia el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 en adelante, sino es profecía, cosas que van a acontecer. Esta palabra se va a cumplir, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, esta palabra se va a cumplir. Sí o sí se va a cumplir. Dios la envió, ¿no? Por medio de sus profetas, por medio de su ángel, por medio de la revelación que le dio al apóstol Juan y por medio de la revelación que le dio a Jesucristo, y Jesucristo le dio a sus santos cautivos por medio de su ángel. Entonces fíjese qué maravilloso. Ya se está acercando el tiempo. Mañana vamos a estar, si Dios nos ayuda, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hermano, no se olviden, para ir un poco más rápido con la meditación de este estudio. Entonces, el día del Señor. Hoy es el segundo día que tocamos el día del Señor. Espero que le haya quedado claro. Para usted entender todo esto, usted tiene que escucharlo varias veces. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Tiene que escucharlo para poder entenderlo con la Biblia y con el deseo ardiente de querer entender. No razone, reciba la palabra del Señor, recíbala. No, créala así como nosotros se la decimos.
¿no? En todo caso, usted tiene el Espíritu Santo, ¿no? Dentro de usted, porque usted es templo de Él. Entonces, hermano, le damos gracias al Señor por haber estado. Le invitamos para que se suscriban a nuestra página de YouTube, La Última Trompeta. Ahí están todas las grabaciones que nosotros vamos haciendo. Ahí van a encontrar todo el estudio del libro de Apocalipsis completo, ¿no? Entonces le invitamos, escríbase y compártalos con sus amigos que tiene usted mismo en el Facebook. Hermana, hermano, hágalo, va a ser de gran bendición para su vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, desarrollar tu palabra, por habernos permitido, Señor, dar a conocer esta iluminación que tú nos has dado por medio de los que fueron antes que nosotros. Sí, Señor. Porque esta iluminación, Señor, no vino a nosotros, sino que vino a otros, Señor, y ellos nos comunicaron. Y nosotros, Señor, creemos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y esperamos, aguardamos, Señor, aquel día. Y ahora queremos saber, Señor, las cosas que van a acontecer antes que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Queremos saber lo que va a acontecer con la iglesia. ¿Cómo tú, Señor, vas a juzgar a la iglesia? ¿De qué forma? ¿Qué consecuencia habrá con la iglesia, Señor? Señor, ayúdanos para poder entender. Prepara nuestro corazón. Bendice a todos nuestros hermanos amados, a todos y a cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Mañana estamos de 10 a 11 de la mañana.